¿Qué tal? Bueno, pues hace varios meses hice un análisis breve y un anticipo de lo que estaremos viendo precisamente en estos tiempos y se cumplió. Este comentario que realicé hace, insisto, al menos 8 o 9 meses atrás, tenía que ver con respecto al uso exacerbado y combinado por una parte de fake news y por otra parte de inteligencia artificial. Eh, Insisto, esto, digamos, no es nuevo del todo, pero lo importante es la exacerbación. Además del financiamiento millonario de campañas de bots y todo lo que implica esta época de infodemia y posverdad. Esto tenía que ver precisamente con esto, ¿no? En cuestión fundamental con el tratamiento de la información en tiempos de la infodemia y la posverdad. Y es así como en México pues estamos inaugurando ya, y yo creo que ya queda oficialmente inaugurada a partir de esta pseudo marcha de la supuesta generación Z, que no fue más que una eh, invitación directa a la violencia. Fue en realidad una marcha disfrazada de legítima protesta, que de legítima no tuvo absolutamente nada, que de auténtica no tuvo absolutamente nada, por más que algunos analistas miopes piensen que la autenticidad y legitimidad de la marcha no importa y no interesa, pues tendrán que ser muy miopes para precisamente no darse cuenta que en esta supuesta marcha, que ni fue marcha y tampoco fue de la generación Z, hablar de la autenticidad se vuelve algo sumamente relevante. He llegado a ver algunos comentaristas, uno en específico llamado Javier Tello, ¿no? Que comentaba que pues para él no es tan importante, ¿no? Hablar de la autenticidad o legitimidad de las marchas. Lo mismo comentó este otro que se llama Bravo Regidor, Carlos Bravo Regidor, me parece que así se llama, comentando ambos que no importa hablar de la autenticidad y legitimidad y bla, 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 cuando, insisto, tendrán que ser muy miopes ambos para no darse cuenta que particularmente en esta convocatoria, que pues fue de entrada bastante fraudulenta, creo yo, em, pues hubo intereses que son atípicos, y cuando digo atípico me refiero tal cual a atypical, ¿no? De esta gente que estuvo detrás, como Alasraqui, por supuesto, como Salinas Pliego, por supuesto, como Claudio X González, como Álvarez y Casa, como Vicente Fox, y cuando tienes a tantos impresentables como Guadalupe Acosta Naranjo, cuando tienes tantos impresentables como todos estos, como este séquito de mercenarios, descarados, tanto políticos como empresarios, pues al final, perdón, pero tienes obligadamente que hablar de la legitimidad y autenticidad de esta, que yo no sé ni siquiera si alcanzó a hacer marcha. Ahora, hay que entender que, por otra parte, pueden haber ciudadanos inconformes, pero no nos desviamos en el tema. También se puede aceptar que hay jóvenes inconformes, pero no nos desviemos en el tema. Porque también en estos foros empecé a ver todo el análisis de la generación Z, de las juventudes, de cómo se están tratando las juventudes, de cuánto se están abandonando a las juventudes en estos tiempos. Bueno, sí, pero ese es otro tema y es un debate que es importante. Pero ese es otro tema, no nos desviemos. Lo que hay que entender realmente es qué tan legítima y auténtica fue la supuesta marcha de la generación Z. Y con esto me refiero a que de inicio, ¿por qué se le sigue denominando marcha o protesta de generación Z cuando ya estuvo más que comprobado, a menos que haya ciegos de plano o miopes o los que se quieran hacer los ciegos y los miopes,
que no alcanzaron a ver que la mayoritaria cantidad de personas que asistieron a esta supuesta protesta no fueron de esa mal llamada o denominada generación Z que ya he comentado hasta el cansancio en todo caso, pues si acaso fue la generación Z del PRIAN, pero la generación 60 y más, carroñera, sopilotera del PRIAN, en todo caso una generación sopilotera del PRIAN. Y por Z no nos referimos al grupo etario, nos referimos a que es esta generación sopilotera que le encanta colgarse y montarse en toda causa ajena porque ni siquiera para eso les alcanza, para inventarse sus propias causas, para luchar por sus propias causas, porque no les alcanzan las ideas. Y entonces tienen que recurrir a lo que pasa en Nepal y trasladarlo a México, aunque no, obviamente por los contextos, pues no tenga ningún efecto. Porque Nepal es Nepal y México es México. Y esto que sonará obvio, pues ellos no lo alcanzan a entender. Entonces, ya sea que se tengan que tomar prestada las causas legítimas, que seguramente sí son las de Nepal, y las quieran venir a replicar mal, además, porque las copian, o sea, no solo las copian mal, las replican mal, las aplican mal en México, porque en efecto toman esa idea de Nepal, pero con todo este estilo del PRIAN, ¿no? Que es clasista, racista, xenófobo, ofensivo. Y eso es lo que los termina distinguiendo realmente. Pero no solo se cuelgan a la causa de Nepal, también se cuelgan de las causas locales, a nivel local, como por ejemplo la lucha o el movimiento del sombrero de Carlos Manso. Entonces, insisto, esta generación sopilotera del PRIAN al final se termina robando ideas y movimientos ajenos, ya sea de Nepal o ya sea haciendo campañas con sombreros ajenos como los de Carlos Manso, porque no tienen ideas y todo lo que tocan son tan brutos, porque todo lo que tocan es al revés del rey Midas, tienen un efecto contrario, todo lo que tocan lo echan a perder los prianistas. Entonces vamos a decir que sí había una causa legítima de personas que querían ir a marchar por Carlos Manso y también algunos de la generación Z. Pero desde que el PRIAN quiere hacer suya y montarse a esas protestas, pues las termina desvirtuando, pervirtiendo, ensuciando, hasta lo que ya vimos que pasó en esa protesta, si no mal recuerdo que fue del 15, ¿no? Del 15N, y con esos resultados tan lamentables a nivel de violencia, que insisto, de inicio sabían perfectamente los organizadores, o sea, los financiadores de esa campaña y de esa protesta, que la protesta tenía toda la intención de ser violenta de inicio a fin. Y para prueba, pues, ¿qué más, no? Insisto, ya quien no hay más ciego que el que no quiere ver. Entonces, esa fue realmente la intención de esta pseudo protesta, fue realmente la violencia. Y ya lo expliqué extendidamente en un comentario anterior. Ya lo venía advirtiendo desde hace ya semanas. Y esto se suma, insisto, además a una distinta estrategia del PRIAN, desafortunada, que ya pues prácticamente se enfoca única y exclusivamente en incitar a la violencia. Por un lado, a la violencia discursiva, basta ver cómo se expresan los prianistas, que nunca han sabido expresarse, pero hoy menos que nunca, porque ya no les importa en el recinto en el que estén, basta ver a Lito Moreno cómo habla a mentadas de madre, basta ver a Moreira, basta ver a todo este séquito, insisto, a Álvarez y Casa, ¿no? Al hijo del pollo Al de Toy Story. Basta verlos, ¿no? De lo descarados, sinvergüenzas que son, cínicos, doble caras, todos estos, para darte cuenta que incluso en lo discursivo están siendo, pues, nefastos, descarados, sinvergüenzas,
hipócritas. Y ese discurso de odio que piensan, por lo que veo, parece ser que quieren emular lo que hizo Milei en Argentina. Y también ahí incluyo, por supuesto, al otro nefasto que ya estaremos hablando en este momento de Salinas Pliego, pues creen que a pura mentada de madre y creen que diciéndole peradas, porque es para lo único que les alcanza, van a lograr plantear un discurso convincente. Yo espero que los mexicanos no se dejen convencer y exijan pues más que lo que les están dando estos impresentables. Pero no solo se quieren limitar a la violencia discursiva, también la quieren extender hacia pues prácticamente ya pues una realidad física donde quieren estar también incitando a la violencia, a estos descarados. Esa es la nueva estrategia combinada a lo que yo dije al inicio, que también llevo ya meses advirtiendo. Todo esto en un contexto además de alta manipulación, en un contexto de infodemia y posverdad, donde los hechos son lo menos que importa, lo más que les importa es alterar la realidad, alterar la percepción de la realidad. Y con esto ya tienen múltiples herramientas, ¿no? Tienen los medios corporativos que ya se mudaron a nivel digital, tienen sus canales de YouTube, tienen capital para poder estar invirtiendo en campañas mediáticas, en estar comprando, primeramente financiando bots y también, vamos a llamarles bots humanos, ¿no? O pues, ¿cómo les llamamos? Mercenarios, a sus mercenarios humanos, como el que terminó siendo revelado, que ni voy a decir el nombre, pero bueno, simple y llanamente nada más confirmar que yo lo dije desde hace bastante, es más, lo dije el mero día, dije que esto estaba clarísimo, que estaba el PRIAN detrás. Y así fue, ya estuvo comprobado, ya salió el chico este, ¿no? El jovenzuelo, que al parecer estaba financiando, él mismo ya reconoce, estaba financiado por el PAN, entre muchos otros que están por ahí, obviamente, insisto, no hay necesidad de que estos dos neuronas sean tan ingenuos para pensar que no nos damos cuenta que ellos están detrás, quiénes están detrás. Por más que intenten triangular los recursos financieros y que de alguna manera no se revele tan fácilmente el inicio y el destino, como dice la famosa frase, follow the money, ¿no? Basta seguir el dinero para irse dando cuenta por dónde va la cosa, pero incluso sin necesidad de seguir el dinero, basta ver quiénes son hoy los más ofendidos de este gobierno, como Salinas Pliego, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este sentido, pues insisto, ya salió el peine, digamos, de uno de los, un joven, ¿no? Panista que ya se ha, pues ahora sí que casi, casi confesado de que sí, lo contrataron 2 millones al parecer, por 2 millones. Y bueno, ya también salió a dar su versión de perseguido político, como bueno, es prácticamente el libreto que ocupan todos estos cuando se les aplica la justicia, ¿no? Es muy peculiar este doble discurso de que piden justicia, pero que cuando ellos cometen algún eh, cualquier tema fuera de la ley, pues lo primero que la vieja confiable que ocupan es que son perseguidos políticos, ¿no? Si no, pregúntenle a Salinas Pliego. En este sentido, insisto, es el libreto que ocupan todos estos. Y bueno, este muchacho no fue la excepción, ni siquiera voy a decir el nombre. Yo creo que ya, pues mira, tampoco le fue tan mal. El muchacho dice que prácticamente va a tener que dejar el país por todo el acoso que está recibiendo por parte del gobierno. Yo creo que pues si ya tiene edad para recibir 2 millones de pesos, también tiene edad para hacerse responsable de las consecuencias de sus actos, ¿no? Y hay que entender a qué está jugando. Y no es cualquier cosa. De entrada justamente tiene 2 millones. Se puso el precio él solo.
Y bueno, insisto, pues él dice que ya va a dejar eh, pues el país prácticamente como un supuesto perseguido político. Insisto, este es el libreto clásico, pero hay que entender que toda causa tiene consecuencia y hay que entender también, de nuevo, quiénes están detrás. Porque bueno, pues él era parte de la carne de cañón que mandó el PRIAN. O sea, esto también lo vengo explicando, ¿no? O sea, estos descarados además no son ni siquiera capaces de ir a ellos mismos a pie a hacer sus luchas, ¿no? No, mandan a su carne de cañón, la contratan por 2 millones. De hecho, no nada más está el caso de este compadre, también hubo algunos que se terminaron llevando hasta el reclusorio y ahí terminaron. Es lo más peculiar, ¿no? Que mientras pues los mandan al matadero solos, aquí tienes a los descarados jugando golf bien tranquilos, ¿no? Y hasta presumiendo, hora de jugar golf porque mañana hay que trabajar por un México grande, vida, propiedad y libertad, nada más le faltó cerrar con viva la libertad carajo como lo hace, insisto que ni para eso son ingeniosos estos descarados. Y este es el nivel, insisto, de personas que están detrás de estas cosas que al final están teniendo repercusiones no menores. Están, esto es lo, yo diría lo más descarado, ¿no? Que están financiando eh, cosas que al final ellos no se hacen responsables de las consecuencias que puedan llegar a provocar. Así de insensatos son este tipo de políticos y empresarios mezquinos, descarados, ¿no? Que ni siquiera son capaces de plantarse, de luchar, de ir, ¿no? No, no, mandan a sus empleados, a sus contratados, a su carne de cañón. Y en esta carne de cañón ocuparon jóvenes y ocuparon adultos mayores. Así son. Pero bueno, pues allá aquellos borregos que quieran seguir siguiendo, ¿no? Voy a leer algunas notas interesantes. Aquí tengo esta publicación, dice Voices in Movement, dice How Mexico's right wing used AI and influencers to create an anti-government movement by Tamara Pearson. In Latin America, the international right wing has repeatedly used AI and vote strategies to generate very vague anti-government discontent in countries like Cuba, Venezuela, and Ecuador. Under Rafael Correa. En traducidas cuentas, como la derecha mexicana está usando inteligencia artificial e influencers para crear pues un movimiento antigobierno. En Latinoamérica, la derecha internacional ha estado repetidamente usando inteligencia artificial y estrategias de bots para generar algún muy vago descontento antigobierno en países como Cuba, Venezuela y Ecuador cuando estaba Rafael Correa. Esto también hay que verlo en el contexto evidentemente internacional, no es nuevo, pero en México ya estamos viendo cómo se está exacerbando, ¿no? Porque habían sido un tanto sutiles, ya habían empezado con las campañas, ya lo he explicado desde varias noticias que habían estado circulando desde hace 2 años atrás, pero ahora es cuando ya, y yo lo explicaba, creo que sí estamos en un terreno complicado porque puede empezar a ser peligroso, pues. Y esto es algo que la sociedad creo que no está preparada ni consciente de los grandes riesgos y peligros que esto implica, que es parte de lo que yo, insisto, vengo advirtiendo desde hace muchos meses atrás, diciendo que esto era lo que iba a estar haciendo la derecha en México y se cumplió, advirtiendo sobre el uso irresponsable de la información, con tal de que ellos consigan sus intereses, porque, insisto, ellos no están claros. Y si lo están, no les interesa ni les importa los riesgos o peligros a los cuales puedan llegar a generar en esta sociedad mexicana, con tal de que ellos consigan y cumplan sus intereses o logren sus objetivos. Ellos les da igual echarle leña al fuego. Al final ellos no se van a hacer cargo del incendio.
Eso es lo verdaderamente peligroso, porque en verdad que estas narrativas pueden generar ahora sí una violencia muy severa en México. Y es una violencia que ya no se necesita, obviamente, en un país que ya de por sí es violento. Y nada más para prueba tenemos lo que pasó justamente en esta marcha, el primer intento de marcha de la supuesta generación Z. Pero ahí no va a parar. Estos tipos tan descarados van a estar golpeando así todo lo que queda del gobierno, haciendo prácticamente inviable e ingobernable, ¿no? Al país, lo cual no se, insisto, no se alcanzan a dar cuenta de las eh, implicaciones que pueda llegar a tener ello. En fin, voy a dejar está muy interesante este artículo, solamente que está un poquito largo. De momento no me va a alcanzar para leerlo completo, pero lo voy a dejar por acá. Voy a leer nada más una introducción de este buen artículo de Tamara Pearson. Dice, Down with communism. They chanted while also waving the One Piece pirate flag. Abajo el comunismo, gritaban mientras también ondeaban la bandera de One Piece, la bandera pirata de One Piece. Meant to be a symbol of resistance to elitist excess, corruption, and inequality. The right wing march was meant to be a Generation Z protest, but most of the people I could see among the 1,000 or so marching through the center of Puebla were of older generations. Clearly, the most loyal membership of Mexico's right wing parties, the Institutional Revolutionary Party and National Action Party. Similar marches were held in various cities around the country on November 15. They were a bizarre attempt to copy-paste the recent uprisings and protests in Nepal. Esto me parece muy preciso, ¿no? Aquí dice, fueron un bizarro intento de hacer copy-paste de los recientes levantamientos y protestas en Nepal, the Philippines and Indonesia, but they were built from the top down. Pero a diferencia de las de Nepal, Filipinas e Indonesia, aquí fueron construidas de arriba hacia abajo. ¡Qué precisión! De aquí de Tamara. Money was spent conjuring the protest from artificial intelligence, campaigns, bots, and influencers, rather than involving real social movements. El dinero fue gastado para conjurar la protesta desde la inteligencia artificial, campañas de inteligencia artificial, bots e influencers, en lugar de involucrarse con verdaderos movimientos sociales. En fin, es muy buen artículo este. A ver, déjenme nada más leer esto último. The main chants in the march were Out Morena, Mexico's governing party, and No More Narco State, meant to be organic, spontaneous anger at the government, crime and corruption. These marches, vagueness, and misuse of symbols left serious and experienced activists in the country amused and a little annoyed. Lo va a traducir. Dice, las principales consignas o cantos en la marcha fue fuera Morena, o sea, es el gobierno que gobierna, y no más narcoestado. Eh, que intentaban ser orgánicas, o sea, reclamo espontáneo contra el gobierno y el crimen y la corrupción, estos gritos y su vaguedad y mal uso de símbolos dejaron a los serios y experimentados activistas en el país pues divertidos y un poco tanto divertidos como molestos. O sea, en otras palabras, a los que sí le saben a la política y que sí son realmente activistas, pues realmente esta gente nos terminó dando un poco de risa o también, por otra parte, generando mucha molestia, porque insisto, el problema acá es que se están agarrando de cosas que sí se deben de reclamar, pero con seriedad y legitimidad. Por eso, insisto, aquellos analistas miopes que piensan que no es importante la autenticidad en un movimiento social, pues no sé, eh,
qué clase de movimientos sociales les parezcan desde la marcha rosa, o rosada, como a mí me gusta llamarle, hasta esta supuesta marcha de la generación Z. Me imagino que les deben de parecer sumamente revolucionarios, nada más porque seguramente estos analistas que defienden o que incluso critican la legitimidad, pues les parece correcto que estas marchas sean por completo ilegítimas porque probablemente están a favor de todos estos personajes que las encabezan o que la financian. No nos hagamos, ¿no? ¿Por qué dudarías o por qué cuestionarías la importancia de la legitimidad en un movimiento social? Pues solo cuando obviamente el movimiento no es legítimo, como en este caso. Entonces me parece, creo que aquí lo plantea perfectamente Tamara. Insisto que es un artículo muy, muy extenso. Lo voy a dejar por acá. Vale mucho la pena revisarlo. Pero insisto, los que tenemos, ya olvídate de partidos o posturas políticas, un gramo de sentido común, pues nos podemos dar cuenta que esto está totalmente armado y es una farsa o burla, como lo quieras tomar. Bueno, pues ese es un tanto el recuento de los daños que, bueno, ya habíamos adelantado acá. Ya había yo comentado quiénes estaban detrás. Días después se terminó de confirmar con este chavo, con uno, porque de los muchos que seguramente estuvieron ahí, pero bueno, ya se confirmó. Ya lo había adelantado yo. Y bueno, pues insisto, como lo dije desde entonces, no era tan complicado saber quiénes están detrás, por Dios, ¿no? Es obviamente la generación sopilotera del PRIAN. Y bueno, y todos sus mercenarios hambriados, como el mercenario número uno, Montajero, de Carlos Loret de Mola, ¿no? Diciendo, los jóvenes del movimiento Yo Soy 132 jamás encontraron una valla, nunca se enfrentaron con los granaderos del gobierno de la CDMX, quienes solían resguardar los edificios por los que pasaban. No, hombre, pues este güey, ni cómo ayudarlo tampoco, ¿no? O sea, y que se cuide, porque, insisto, en una de esas ya tendría que estar tras las rejas este descarado. Desmemoriado, porque ahora resulta que todo era miel sobre hojuelas, ¿no? Con los prianistas. No pasó a Tenco, no pasó a Yotzinapa, no pasó a Acteal, no pasó a Aguas Blancas, no pasó. Bueno, este descaro, ¿no? Hablando ahora del tema del posverdad e infodemia, que contrataron a tantos pseudo-influencers o malintentos de influencers, paginitas virales de Facebook y Instagram y demás. Y es descarado en verdad todos estos intentos, ¿no? De haber intentado forzar esta idea de que lo que pasó el fin de semana era igual a lo que pasó en el 68. Chécate nomás yo no sé si eso ya es una enfermedad mental, ¿eh? Gente que en verdad cree que Claudia Sheinbaum es igual a Díaz Ordaz. Y que lo que pasó este fin de semana fue igual a lo del 68 en Tlatelolco. Ya tendrás que estar muy mal de tu cabeza, a punto de psiquiátrico, con un trauma severo, que de plano Morena te tenga tan traumado para que pienses que lo que pasó el fin de semana y lo que pasó en el 68 es equivalente, es igual, y que las respuestas del gobierno fueron las mismas. Nada más les diría, yo no vi tanques, yo no vi francotiradores, que hubo incluso descarados que vi que estuvieron queriendo asociar ese tipo de ideas. Porque, insisto, contrataron a su séquito de simios o de bots para estar intentando implantar esta idea de que lo que pasó el 15N fue prácticamente igual a lo que pasó en Tlatelolco en 1968. Insisto, eso ya me preocupa porque en verdad es tanto el odio, es tanta la rabia de esta gente descerebrada que está dispuesta a hacer esas equivalencias tan absurdas que además se las creen, de verdad. Eso es lo preocupante. Se las creen. Entonces, Claudia ya no solo es narcopresidenta, ahora es dictadora también. Y nada más les adelanto, si fuera Díaz Ordaz, Claudia Sheinbaum, ustedes ya estarían 10 metros bajo tierra y con una bala en la cabeza. Nada más se los adelanto. Pero así, ¿no? Así de atrevida la ignorancia de muchos de estos.
por ahí publicó un video que voy a volver a poner acá, ¿no? Donde aparece este que al parecer es el sobrino de Salinas Pliego. Y pusieron ahí este post. Dice, tú lo que eres es un oportunista. Eso fue lo que le dijo una señora a Memo Salinas, sobrino de Ricardo Salinas Pliego, a lo que él contestó. ¿Oportunista de qué o por qué, paps? Por alzar la voz, güey. O sea, yo pudiera estar ahorita en Europa, güey. O sea, arriba de un yate de 300 pies, señora. ¿Sabes? ¿Sabes lo que es eso? ¿Ubicas? ¿Ubicas lo que es eso, bro? Esa fue la respuesta del sobrino junior de... Pues que íbamos a esperar, ¿no? O sea, si así está el tío, imagínate el sobrino. O sea, el tío Richie, literalmente. No, pues es que yo no sé hasta cómo se pierden el respeto a aquellos que le llaman tío Richie a este imbécil de Salinas Pliego, pero bueno, cada quien sus fetiches, ¿verdad? Y sus formas de autohumillarse. Pero qué bajo caen aquellos que le llaman tío Richie. O sea, el tío Richie no les abriría ni la puerta de la casa de su perro para que se queden a dormir. O sea, ni la casa, ni la puerta de la casa de su perro. Ni en la casa de su perro los dejaría dormir el que ustedes le llaman el tío Richie. Pero insisto, cada quien se humilla. Yo evito hacerlo, pero ahí dejo a ustedes que se humillen como quieran, ¿verdad? Aquellos que creen que son sobrinos de Salinas Pliego. Bueno, a esto, recientemente también, voy a publicarlo para que se vea claro, pero bueno, voy a dejarlo por acá un poco. Y los obligan a los trabajadores para que vengan. Yo soy gente del campo y a la prueba me remito. Sé sembrar maíz, frijol, arroz, papas, toda la verdura, un árbol de plátano, un árbol de mango. A ver qué me digan. ¿Lo saben hacer ustedes? Ustedes no saben hacer eso. Sí, sí sabemos. Saben robar, saben odiar. La marcha del odio. La marcha del odio. Y viva López Obrador. ¡Viva! Sí, es hombre de huevo. Porque les quitó sus privilegios y no les tuvo miedo. Él sí es un hombre de dignidad. Él sí es un hombre mexicano que luchó por la gente, por la clase trabajadora. Y lo demuestra. Aunque lo quisieran enlodar, nunca van a poder existir. Nunca se van a comparar con esos rateros. López Obrador sí es un hombre de huevos, un hombre con dignidad, que dio por la clase trabajadora, por la gente luchadora como yo. Tengo 75 años y sigue trabajando. Bueno, pues la verdad es que mis respetos para la señora, una señora valiente, digna, y además el valor para irse a plantar ahí con estos preanistas que, como bien dice la señora, es una marcha del odio. O sea, estos nada más van a desahogar sus traumas, porque están bastante traumados, como podemos ver, están a punto de psiquiátrico. Entonces van a mentar madres, a insultar, a llevar sus pancartas con sus mentadas de madre. O sea, eso es, de verdad es una actitud tan neandertal la que tienen estos derechangos, que ahora sí creo que les queda perfecto. Que es lo único para lo que les alcanza la cabeza, las ideas. No tienen más, no hay sustancia. Y en este caso la señora, pues creo que en 30 segundos lo dijo todo y lo dijo bien. Una señora valiente, digna, una señora del campo. Yo publiqué esto en TikTok. Y empezaron a llegar muchos insultos hacia la señora, pues de los mismos derechangos, claramente. Por ahí ya borró un comentario una señora, pero bueno, ya ni vale la pena comentarlo, simplemente burlándose de ella. Yo le dije, ante todo, ya empezaron a hacer tantos comentarios insultando a la señora que yo sí dije, a ver, espérenme. Ante todo, respeto. Primero, respeto a la señora, que de por sí es una señora que yo creo que tiene más dignidad y valentía que todos los del PRIAN juntos. Es una señora digna y valiente. Y me la respetan, ¿no?
Y también, ante todo, respeto a las personas del campo, que gracias a esas personas trabajadoras y que probablemente son los más trabajadores mexicanos y mexicanas que existen en este país, gracias a esas personas tenemos que comer. Porque la agricultura no se produce sola, ¿eh? O sea, el jitomate no llega así por arte de magia a nuestras mesas. Aunque vayas al Walmart, y que por cierto, están muy mal pagados y maltratados nuestros campesinos mexicanos, por supuesto. Entonces, ante todo respeto. Pues bueno, creo que un buen indicador al respecto de esto es precisamente, y empecé hablando del caso del sobrino del tío Richie. Hay algo que cambió, evidentemente, y es que ahora podemos ver cómo están marchando los ricos y no los pobres, porque antes los que marchaban eran los pobres y no los ricos. Y yo creo que ya solamente ese indicador nos puede revelar que algo al menos, la 4T ha hecho bien. Y es ver cómo una señora de campo está defendiendo pues lo que para ella representa un mejor gobierno. Mientras que el sobrinito consentido de Salinas Pliego pues está reclamando y casi casi quejándose de que está ahí y que por estar ahí no puede estar muy tranquilo, a gusto echado en su yate. Eso parece menor, pero es un punto de inflexión total. ¿Quiénes están marchando hoy? ¿Quiénes están ensuciando los zapatos hoy? Y no de hoy, ya venimos desde hace 3 años, por eso están tan traumados, que ya no soportan más este gobierno. Porque como bien explicó aquí la señora, ¿por qué han perdido sus privilegios? Porque antes ellos eran los consentidos. Esto es un gran cambio en ese sentido y un gran indicador, que ahora tuvieron que ensuciarse desde las marchas rosadas hasta esta marcha de la generación sopilotera, tener que irse a solearse y tener que ir a ensuciarse sus tenis blancos, porque pues claramente no sabían hacer esto y no lo saben hacer, como bien lo explicaba Tamara en el artículo, ¿no? Tamara Pearson. Entonces este es el estatus de las cosas, ¿no? El estado actual. Esto es lo que de alguna manera pues es el recuento de los daños. Y ya para cerrar, hablemos de una vez, porque lo dejé un poquito pendiente, yo creo que sí nos alcanza a dar tiempo ahora de terminarlo de comentar. Quiero comentar y terminar de comentar más bien porque ya lo hablé. ¿De qué tanto se le acusa a Salinas Pliego? Porque en realidad ya es un tanto larga la lista de acusaciones, denuncias y demandas que tiene el tipo acumuladas no solo en Estados Unidos, perdón, no solo en México, también en Estados Unidos y también hasta en Londres. Nada más para darnos una idea. O sea, sé que una paloma blanca no es. Y que yo lo que sí quiero adelantar de una buena vez es que Salinas Pliego ya está perdido. Salinas Pliego ya está perdido. Ya perdió. No va a poder ganar. Porque además, por si fuese poco, no nada más es contra México el problema, ahora falta que nada más diga Salinas Pliego que Estados Unidos y que UK son comunistas también. Nada más falta decir que allá también son gobiernícolas. También. El tipo ya no sabe ni dónde meterse, ni cómo salir de este laberinto en el que él mismo se metió. Por ser un descarado mezquino, un empresario que realmente, pues, es nefasto de pies a cabeza y durante toda su historia, que insisto, ya lo expliqué, ahora sí se queja de los gobiernícolas, mismos gobiernícolas que en otros sexenios, pues eran sus mejores amigos y gracias a ellos acrecentó su emporio llamado Grupo Salinas, con todas sus empresitas, muchas mediocres, muchas de estas sumamente mediocres, por cierto. Entonces, sin innovación, como él, ¿no? Sin innovación, sin cultura, ignorantes, nefastas, patichoperas, patichapoiceras. Empresas patichapoiceras. A ese nivel, perdón que me invente el término, ¿no? Pero
ese es el reflejo, ¿no? Y ahí tienes a todos sus empleados esclavos, ¿no? Pati Chapoy, Javier Alatorre, Sonsonegui, ¿no? Lamehuevos oficial el día de hoy. San Martín, defendiendo al jefe, defendiendo al patrón, ¿no? Estos que son capaces de vender sus dignidades por no sé cuántos pesos. Yo creo que la dignidad no tiene precio, pero hay quien sí le pone precio a su dignidad, como los antes mencionados. En este sentido, este señor realmente ya no tiene salvación. Está prácticamente igual en peligro de extinción, por donde se quiera ver. Voy a leer aquí brevemente, porque incluso hay temas interesantes que tiene hasta con Mexicana. Voy a leer aquí este texto de Pavel Argáez. Voy a tratarlo de leer lo más rápido posible, porque está un poquito extenso. Dice, vámonos rápido, ¿ok? Voy a leerlo rápido. Dice, Pavel, voy a tratar de explicar de qué va exactamente el conflicto de Ricardo Salinas Pliego con el SAT, qué tiene que ver Mexicana de Aviación y por qué podemos afirmar que Ricardo no es una víctima del gobierno, sino de sus propias decisiones y estrategias. Grupo Electra intentó usar una estrategia fiscal para no pagar miles de millones en impuestos y esa estrategia fue revisada a lo largo de más de una década y simplemente no resistió el escrutinio judicial. Y no se trató de un pequeño error contable, sino de una jugada diseñada para no pagar ISR, que no salió bien, o sea, impuestos sobre la renta. Para entender cómo empezó todo, hay que regresar al momento en que Grupo Electra compró acciones de Mexicana de Aviación en 2010 por alrededor de 600 millones de pesos. Esa compra no tenía nada de ilegal, el problema empezó después, cuando dentro del propio Grupo Salinas reacomodaron esas acciones usando un valor nominal muchísimo mayor que su costo real. Eso generó una pérdida enorme cercana a los 34 mil millones de pesos. Esa cifra no fue un mal cálculo financiero del grupo, entre comillas, sino que fue el producto de una operación planeada deliberadamente para inflar pérdidas. Esa operación estaba estructurada para producir pérdidas fiscales que luego Electra utilizaría para compensar utilidades futuras. Dicho de otra forma, lo que intentaron fue fabricar una pérdida artificial para pagar menos ISR, y todas las empresas tienen estrategias para pagar menos impuestos. Sí, pero los especialistas saben perfectamente distinguir entre una pérdida real, derivada de actividad económica, y una pérdida creada mediante una ingeniería contable que no tiene sustancia económica. En el caso de Grupo Salinas se trató de lo segundo y el SAT lo detectó cuando revisó la transacción. Salinas Pliego ha repetido que lo que hizo no es ilegal, pero la discusión nunca fue si podía comprar o vender acciones dentro de su propio conglomerado. La discusión fue si esa operación tenía sustancia económica real o si se diseñó exclusivamente para fabricar una pérdida ficticia. Y eso precisamente fue lo que determinaron los tribunales, porque claro que para una empresa tener pérdidas legítimas no es delito, pero lo que no se permite en la ley es simular pérdidas inexistentes para dejar de pagar impuestos, y justamente eso fue lo que Electra intentó hacer. Hay que destacar que el litigio no nació con este gobierno ni con el anterior. Los créditos fiscales se originaron en 2013, es decir, ya han pasado 11 años de auditorías, recursos, amparos, revisiones, impugnaciones y resoluciones en diferentes sexenios. Si esto fuera una persecución política, sería la persecución más lenta, torpe y contradictoria de la historia, atravesando gobiernos del PRI, del PAN y de Morena sin que ningún tribunal descartara el caso. El cuento de que le quieren cobrar doble es completamente falso. Lo que Electra llama doble es la suma de la omisión original más las actualizaciones y recargos acumulados por más de una década de no pagar. Eso no es doble cobro, eso es exactamente lo que el SAT le cobra a cualquier persona física o moral que deja pasar años sin cumplir con sus obligaciones fiscales. Es la consecuencia normal de no pagar a tiempo. Presentarlo como abuso o revancha política es francamente una mentira. Descarada, agregaría. La pregunta para Salinas Pliego es que si su maniobra era legítima, ¿por qué perdió en todos los tribunales importantes que revisaron el asunto? Cuando una empresa tiene razón en un litigio fiscal, gana un amparo. Cuando no la tiene, pierde. Y Grupo Salinas perdió, no una vez, varias, y no ante un solo juez, ante magistrados y ministros distintos, en años y gobiernos distintos. Lo que ocurrió fue que un conglomerado financiero quiso usar una operación contable para ahorrarse miles de millones de pesos en impuestos. Esa maniobra funcionó un tiempo, pero cuando el SAT revisó la operación, la consideró simulada.
Grupo Salinas litigó tanto como pudo, como cualquier gran corporativo que quiere ganar tiempo, pero una y otra vez la autoridad determinó que la pérdida fiscal era artificial. Esa es la historia real, no hay complot, no hay persecución, no hay venganza. Lo que le pasa hoy a Salinas no es un intento de cobrarle dos veces, ni un complot para callarlo, ni una cruzada personal para sacarlo de la contienda presidencial. Lo que está pasando es mucho más sencillo, se quiso pasar de vivo, pero la jugada no le salió. Así, en la buena redacción de Pavel, ni hablar, tiene razón. Así el caso de este impresentable. Y la realidad, que por cierto yo ya había comentado este artículo interesante sobre las orquestas de Salinas Pliego, otro muy buen artículo que aparece en Quinto Elemento Lab, titulado La falsa filantropía de Salinas Pliego por Carmen García Bermejo. Muy buen artículo de Quinto Elemento. También se lo recomiendo. El punto es que estamos ante un delincuente, yo diría. Este tipo ya no es solo un mal empresario, un empresario corrupto, es prácticamente un delincuente empresarial. Que estuvo mal acostumbrado precisamente a hacer nexos y acuerdos con los gobiernícolas de todos los sexenios, y ahora que ya este sexenio decide aplicarle la ley, pues ahora se queja de estos gobiernícolas que, por cierto, de entrada cambiaron el Poder Judicial donde estaba su mejor amiga llamada Norma Piña, y pues desde entonces ya no tolera este gobierno de gobiernícolas porque ahora sí ahora sí que le cayó la ley, ¿no? Lo curioso es que esto no solo está pasando aquí en México. Otra cuestión peculiar de esto, cabe decir y que muchos tal vez no, pues no deberían de considerar, ¿por qué es que contra Salinas le están, vamos a decir, cayendo todo el peso de la ley? ¿Y por qué hay otros empresarios que en México que están operando tranquilamente? Háganse esa pregunta. ¿Por qué ¿Por qué solo contra Salinas, no? Aquí hay otro texto que dice, un dato relevante es que la cúpula empresarial mexicana no apoya ni respeta a Ricardo Salinas Pliego, por lo que todos sabemos, por petulante, soberbio, patán, tramposo, delincuente, embustero, lo que le quieran agregar. Lo consideran un mal empresario, un junior que heredó una fortuna y la incrementó precisamente por arreglos turbios con los que ahora llama gobiernícolas. De todos los partidos. Incluso hubo un ofrecimiento de AMLO, arriesgándose a tener un costo político de pagar solo 10,000 millones de impuestos para saldar la deuda, y el muy imbécil, en lugar de aprovecharlo, le dijo, te doy 8,000 cuando mucho, ahí se cerró la puerta. Esto, pues es lo que se dice también. En la historia de México recordamos un episodio similar cuando el presidente Lázaro Cárdenas les hizo un ofrecimiento por debajo de lo que debían a las petroleras para saldar un adeudo con los trabajadores. Con su enorme soberbia, las compañías respondieron con que no confiaban en el presidente y que si cedían luego les iban a pedir más. Ahí Cárdenas se levantó de la mesa y les dijo, pues si ustedes no confían en el presidente de México, ya no tenemos nada de qué hablar. El resultado fue la expropiación petrolera que le dio a México el mayor impulso económico e industrial de su historia. Es tan tonto Ricardo Salinas Pliego que ni siquiera sabe que no es dueño de Televisión Azteca, tan solo es un concesionario. El dueño de la señal radioeléctrica sigue siendo el gobierno mexicano. La televisión regular ha sufrido una pérdida enorme de penetración por la competencia de las plataformas digitales y los canales independientes que no pasan por el espectro radioeléctrico. ¿De qué se mantienen ahora entonces? Pues en gran parte de la publicidad gubernamental, campañas políticas y programas de gobierno. Al tomar una actitud infantil, rijosa y petulante contra el gobierno, utilizando a sus peones como Lili Telles y corrompiendo al Poder Judicial para retrasar los juicios, perdió toda esta parte de su negocio, perdió la distribución de los programas sociales, está ahora en serios problemas en México y en el extranjero. Para que no nada más hable de comunismo aquí, porque, insisto, tendrá ahora que hablar de comunismo también en Estados Unidos o en UK, ¿no? En Londres.
México no es un país socialista, es una especie de socialdemocracia gelatinosa que sigue siendo tan neoliberal como hace varias décadas. Por eso los ricos se siguen haciendo más ricos a menos que no sean muy listos, como el caso de Salinas Pliego. Hay gente todavía más tonta que él, son los que le admiran su soberbia y patanería. En este sentido, por acá hay un... Esto se puede corroborar. Podemos ir a datos precisos para ver cómo es que los ricos han incrementado todavía en los gobiernos morenistas sus fortunas, ¿no? A excepción de Ricardo Salinas Pliego, que al parecer ya anda en negativos, en números rojos y a punto de la quiebra. Por eso digo, realmente Salinas Pliego ya está perdido, nada más que todavía creo que no se da cuenta o no se quiere dar cuenta o está en negación y todavía hay unos ingenuos tontos útiles como Juan Miguel Zunzunegui que se ponen a hacerle el favor. Imagínate, ¿no? Se ponen de rodillas ante este corrupto empresario. De verdad, qué repugnante tamaño de humillación que Zunzunegui, y he visto muchos desencantados que apenas van abriendo los ojos de quienes, se haya prestado, él que tanto habla de revolución y que la libertad, y se haya prestado a hincarse ante uno de los empresarios, si no es que el más corrupto de México. Yo no sé cómo todavía hay quienes apoyen tanto a Zunzunegui, y le digo Sonso por obvias razones, como a Salinas Pliego. Salinas Plagios. Por último, y todavía no vamos ni, ya vamos a terminar, pero todavía no, vamos cerca, pero todavía no de terminar. Minera de Salinas Pliego pelea reserva de la biosfera mexicana. El tercer hombre más rico de México y séptimo de América Latina intensifica disputa con el gobierno mexicano. A través de Desarrollo Zapal intenta quedarse con parte de un santuario ambiental de valor planetario. Este tipo, al parecer, está buscando destruir el área natural protegida Biosfera Sierra La Laguna en Baja California Sur para imponer un proyecto minero, lo que dañaría el ecosistema y contaminaría el agua de la región. Ya está memes, ¿no? Si no lo alcanzan a leer, ahora lo explico. Dice, este güey piensa que el multimillonario Ricardo Salinas Pliego sería un buen presidente cuando actualmente el tipo está buscando destruir el área natural protegida de Baja California Sur, ¿no? Pues insisto, hay muchos ingenuos perdidos, borregos que todavía ahí siguen apoyando a Salinas Pliego y a sus gatos, como él mismo les llama. Vamos a ver, y si no los llama así, así los trata, porque he de decir que yo conozco a empleados de Salinas Pliego de corporativos, y vaya que me han contado cosas del tipo, ¿no? Que llegan sus helicópteros y ni saluda. Bueno, ahora vamos apenas, ya terminamos un poco la parte nacional. Vamos a estos dos. Sheinbaum. Salinas Pliego sin impedimentos para cubrir adeudos en el extranjero. La semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que ese grupo empresarial deberá pagar los adeudos por pago de impuestos. Esto publicado en la jornada por Néstor Jiménez el 20 de noviembre. Los juicios vinculados con Ricardo Salinas Pliego en Estados Unidos o en Londres son asuntos internacionales que no tienen que ver con México, señaló este día la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al confirmar que hay procesos que afronta dicho empresario en el extranjero. Mientras que recordó, aquí en México la Suprema Corte dio una resolución la semana pasada que, como hemos platicado, venía desde el 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y había quedado en los tribunales hasta que finalmente viene una resolución en la Corte. Entonces son hechos, ahora sí que hechos. Qué irónica nuestra presidenta. Hechos, como lo diría Javier Alatorre, sin duda. Sobre el caso de Londres, que se desprende de una demanda que promovió el empresario al asegurar haber sido víctima de un fraude millonario, se le consultó a la mandataria sobre las acusaciones en contra de Salinas Pliego luego de ser señalado por contratar a una empresa para espiar a un abogado, en busca de obtener información que le favoreciera en ese litigio. Sí lo leí en los medios, sí tiene una demanda ya también en Estados Unidos, dijo Sheinbaum Pardo. En tanto, sobre los procesos en Estados Unidos, afirmó que no hay algún impedimento para que el empresario cumpla las obligaciones que tiene en ese país.
refirió que el Grupo Salinas había hecho un asunto jurídico en un juzgado civil en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México durante la época de la pandemia, diciendo que no podía pagar una deuda que tenía en Estados Unidos porque estaba la pandemia. Entonces, recientemente el Tribunal de la Ciudad de México, el Tribunal de Justicia, revirtió esa resolución que había tenido antes. Entonces, ahora ya no hay ningún impedimento en México para que pueda cumplir sus obligaciones en Nueva York. La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que ese grupo empresarial deberá pagar los adeudos por pago de impuestos sobre los cuales el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, exige el pago de más de 48,320 millones de pesos por concepto del impuesto sobre la renta y ISR que no han sido cubiertos. No sé si vi mal, pero creo que no sé si aumentó, pero por ahí vi una cifra de 60 millones, no sé. Esto sí no lo tengo en la mano y ya quiero terminar, pero creo que por ahí no sé si aumentó o era otra cifra, que por ahí alcancé a ver 60 millones, 60, ¿cuánto es? 60,000, ¿no? Sí, 60,000. Bueno, está entre 48 y 60,000 por ahí. En proceso, redactan, Salinas Pliego mandó espiar a abogado, lo regaña un juez de Londres, Bloomberg. Un intento por evitar ir al juicio largo en Inglaterra resultó contraproducente para el empresario mexicano. Es que ya no sabe ni por dónde le lloran los chingadazos este nefasto. Ahora sí que le está cayendo el karma con todo. Un intento por evitar ir a juicio largo en Londres resultó contraproducente al empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego. La táctica de su equipo implicó espiar al abogado de la contraparte, embriagarlo y sonsacar la información para reunir pruebas que evitaran el proceso. Chécate los métodos de este miserable, ¿no? Un cable de Bloomberg dio a conocer que el multimillonario mexicano contrató a Black Cube, la empresa de inteligencia corporativa cuyos agentes habrían grabado al abogado de la firma Astor Asset Management en una noche de copas propiciada por uno de sus agentes. El caso contra Astor Asset Management gira en torno a un fraude de acciones y aunque los reclamos de Salinas Pliego parecían sólidos, de acuerdo al juez Stephen Hausman, la forma en que se reunieron las pruebas faltaron a la ética, en un comportamiento que para el juzgador no debería ocurrir y no puede ser consentido por el tribunal. En su fallo, el juez londinense abundó. Es engañar al sistema con vistas a socavar la igualdad de condiciones que el tribunal se esfuerza por mantener entre las partes. Ofende la justicia. La demanda de Salinas Pliego consiste en que hay acciones de Electra y Banco Azteca que están fuera de su alcance y quedaron en manos de un estafador en serie. Respecto a la falta de ética, el juez Hausman fue particularmente incisivo en el cruce de un límite admisible al grabar y obtener información a un abogado, violando así la confidencialidad abogado-cliente que la ley salvaguarda. El juez inclusive planteó la dificultad de su decisión. ¿Qué debe hacer el tribunal cuando alguien con una demanda aparentemente sólida y sustancial, quizá incontestable por fraude, solicita un juicio sumario a la luz de un conocimiento obtenido por medios poco éticos? El interés de Salinas Pliego era conseguir un juicio sumario, pero ante la conducta observada por el juez Hausman, deberá seguir un proceso tradicional. Black Cube es una de las firmas más grandes del mundo en inteligencia y el espionaje corporativo. Ha estado en medio de polémicas de gran calado, y aunque sus procedimientos no son ilegales, en el caso concreto resultaron en el regaño del juez por la falta de ética. Pues es que Salinas Pliego tiene falta de ética, ese es su gran problema. Eh, el propio Bloomberg pues tiene esta nota, ¿no? El encabezado puntual en Markets, en la sección de mercados, es Spies in Mexican Billionaires Fraud Case Slammed for Undercover Sting. Ahí le recomiendo también que le echen un ojo puntualmente ya al artículo de Bloomberg. Y pues, ¿qué más? ¿Por dónde más? ¿No? O sea, este tipo de en verdad es un descarado. Revés para equipo legal de Salinas Pliego en Londres, juez rechaza el uso de espías. Esto también en la sección de economía de la jornada. Ahí les recomiendo también que le echen un ojo a la nota. Más o menos comenta lo que ya estamos platicando acá. A ver, pues sí, es más o menos lo que comentamos acá, ¿no? Ahora, ya para cerrar, está esta nota también publicada en El País, pero con respecto a la cronología así se titula, Cronología del caso Ricardo Salinas Pliego, una deuda millonaria, 1000 batallas por evadirla. Así está titulado tal cual en El País. Ahí para que lo chequen también.
Tras años de amparos y una treintena de litigios por créditos fiscales, la Suprema Corte ha fallado en su contra, por lo que deberá desembolsar un estimado de 50,000 millones de pesos. Insisto que yo había leído por ahí en algún lado que eran 60,000, pero bueno, pues al final está en ese rango, ¿no? Entre 50 y 60,000 millones de pesos. Está muy interesante esta. A ver, déjenme ver si nos da tiempo en esto, en este minuto que nos queda. Quería hacerlo de una hora. Es que está un poco extenso esto. Está muy interesante. Lo único que les recomiendo es que lo vean. Creo que no nos va a dar tiempo de verlo porque está un tanto extenso. Vamos a hacer algunos highlights de aquí de la. Vamos a saltarnos esta parte, ¿no? Donde, bueno, a ver. México declaró que la resolución que lo obliga a saldar una deuda de cerca de 50,000 millones de pesos a Hacienda era abiertamente violatoria de los derechos humanos. Salinas Pliego. A ver, perdón. Ricardo, a ver, lo voy a leer de inicio para no tergiversar. Ricardo Salinas Pliego vive sus días más bajos. ¿Cómo me iba a saltar esa parte? ¿Verdad? Tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia en su contra este jueves 13 de noviembre, el quinto hombre más rico de México declaró que la resolución que lo obliga a saldar una deuda de cerca de 50,000 millones de pesos a Hacienda era abiertamente violatoria de los derechos humanos. Salinas Pliego arrastra desde hace 17 años una serie de reclamos por incumplimiento de pago al Servicio de Administración Tributaria, SAT, y la deuda, que inicialmente era de unos 36,000 millones de pesos, ha ido creciendo por los retrasos en el pago, que implican recargos. El monto preciso, sin embargo, no ha sido definido todavía y será el SAT quien lo establezca. La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció ante el fallo. No es extraño que resolvieran de la forma en la que lo hicieron porque ya había pasado por distintas instancias, algunas de antes de 2018. Es justicia, así de sencillo. El empresario aseguró en repetidas ocasiones que los cobros exigidos por el SAT son injustificados y llevó ya lo que ya. Qué flojera, ¿no? Ya que pague el señor, por Dios, que le pague a alguien, porque no paga ni aquí, ni en México, ni en Estados Unidos. También tiene un tema con AT&T, si no mal recuerdo. No, hombre, es que ya la lista es larga y no paga ni en México, ni en Estados Unidos, ni en Londres, ni en ningún lado, ¿no? Haciendo ilegalidades por todas partes este que tanto se queja de los gobiernícolas. La cronología está muy interesante, ¿no? Por ejemplo, voy a leer los titulares. Sheinbaum celebra las resoluciones contra Salinas Pliego. Es justicia, así de sencillo. Salinas Pliego se queda sin opciones para eludir el pago de sus deudas con Hacienda. Sheinbaum lanza un dardo contra Salinas Pliego. Mejor que paguen sus impuestos en vez de andar pagando campañas. De acuerdo, por dos. La Suprema Corte falla contra Salinas Pliego y le obliga a pagar 50,000 millones de pesos a Hacienda. El gobierno desmiente a Salinas Pliego. Es falso que se llegara a un acuerdo sobre los adeudos con el SAT. El cumpleaños de Salinas Pliego, un baño de masas con sátira de Morena y una propuesta para pagar su deuda en el SAT. La justicia mexicana revoca la medida cautelar que permitía a Salinas Pliego eludir el pago de una deuda millonaria en Estados Unidos. Ricardo Salinas en su cumpleaños. Es hora de sacar a los zurdos de Mie y mandarlos a chingar a su madre. No es que el tipo. Eso es lo único que tiene en su cabeza. Sheinbaum abre la puerta y lo peor es que es copiado de Libertario Argentino, de Javier Milei. O sea, ni siquiera son sus ideas, ni para mentar madres es bueno. Ni para eso tiene tantita creatividad el tipo. Sheinbaum abre la puerta, se tiene que copiar de los insultos de los libertarios argentinos, ¿no? Sheinbaum abre la puerta a reunirse con los acreedores de Salinas Pliego en Estados Unidos. La bolsa mexicana suspende la cotización de Electra tras su decisión de salir del mercado. Sheinbaum rechaza la propuesta de Salinas Pliego de abrir una mesa de diálogo sobre sus deudas. Es un asunto de ley. Ricardo Salinas Pliego paga 25 millones de dólares de fianza en Estados Unidos por una deuda a AT&T. A ver, voy a leer esta pequeña parte. Salinas Pliego esquivó la cárcel en Rikers, Nueva York, con un pago de 25 millones de dólares por una deuda millonaria en impuestos que AT&T heredó al adquirir su red de telefonía Usacell en 2015. Es que el tipo, en verdad, es un tipo que está siempre fuera de la ley. Y eso te lo viene a vender como la gran revolución. Es un nefasto. Salinas Pliego agita la política de México con un movimiento que abraza a la débil oposición. El millonario dio un brinco a la arena política tras presentar MAC, Movimiento Anticrimen y Anticorrupción, como el MAGA de Donald Trump,
A principios de septiembre, la apuesta de Salinas Pliego surge en un momento en que la menguada oposición está necesitada de referentes de cara a las elecciones intermedias de 2027. Y bueno, va a estar financiando todas estas cosas que empezamos hablando, ¿no? Desde las marchas rosadas hasta la generación Z va a estar financiando. Sobre todo esta última, ¿no? Más las que se sumen. Ricardo Salinas Pliego pierde otro juicio fiscal. TV Azteca deberá pagar más de 3.500 millones de pesos al fisco mexicano. En fin, un juez ordena. Toda esta es la cronología, ¿no? Hay que entender. Un juez ordena a Grupo Electra el pago de 2.000 millones de pesos en impuestos al SAT. Un empresario ucranio, un falso heredero y un préstamo de 100 millones de dólares. La rocambolesca estafa contra Ricardo Salinas Pliego. Grupo Salinas demanda a 7 comunicadores por terrorismo financiero. Un fondo de inversión estadounidense acusa a Salinas Pliego de otro incumplimiento de pago. El fondo Astor Asset Management, que ya lo habíamos comentado, con sede en Chicago, publicó un comunicado en el que aseguró que Salinas Pliego no pagó el crédito de 110 millones de dólares ni los intereses correspondientes. En respuesta, Grupo Salinas demandó a Astor por fraude. El gobierno hace pública la deuda fiscal de Grupo Salinas, el conglomerado de Salinas Pliego. La Guardia Nacional toma el campo de golf de Salinas Pliego en plena pugna fiscal del magnate con López Obrador. Un grupo de 120 elementos de la Guardia Nacional tomó el control del campo de golf en Huatulco, Oaxaca, del millonario empresario López Obrador defendió la decisión de la Guardia Nacional sobre el predio, considerado área natural protegida por el gobierno federal. Insisto, el tipo es un... Ese tipo debería estar ya encarcelado. El gran problema en el mundo es que a los millonarios no se les puede meter, desafortunadamente, tan fácil a la cárcel, porque tienen capital. En otras palabras, tienen derecho para robar, ¿no? Por eso este nefasto descarado hasta se burla. Pero yo creo que ya se le acabó el cuento, insisto, él ya está perdido. Está perdido. Ya se le acabó el juego. Una corte de Estados Unidos desecha la solicitud de quiebra contra TV Azteca presentada a sus acreedores. La jueza Lisa Beckerman resolvió que la petición de bancarrota involuntaria contra la empresa de Salinas Pliego debía ser desestimada porque se trataba de una disputa de buena fe. 2 reveses en un día, Twitter bloquea la cuenta de Salinas Pliego y la justicia condena a Electra a pagar su deuda. O sea, no le ha ido bien. Ese es el resumen. No le ha ido bien y ya para terminar, yo lo que considero es que este mercenario, pseudoempresario, que no es más que un delincuente empresarial, trajeado, que además es un nefasto, ¿no? Un petulante, un vulgar empresario, es lo que Salinas Pliego es. Y de empresario tengo mis dudas. Vulgar es lo único que tengo la certeza que es, ¿no? No sé si sea empresario. Un empresario tiene unas cualidades que no tiene Salinas Pliego. Este es un ladrón con traje. Es un ladrón empresarial. Un tipo que se salta las leyes, que queda mal con todo mundo, que debe a todo mundo, que hace las peores prácticas, en lugar de hacer las buenas prácticas, replica y reproduce las peores prácticas empresariales. No, no, insisto, de milagro no está encarcelado, pero hay que tener paciencia, yo creo, nada más, para en una de esas verlo ya no con un traje y corbata, sino con un traje de rayas, ¿no? Tiene problemas legales por todas partes, problemas legales en México, en Estados Unidos, en Londres y los que alcanzamos a saber, más los que se sumen. Porque pues ¿qué más podemos esperar de alguien así, ¿no? Justamente ya cuando se ven contra las cuerdas, pues parece ser que la única salida que se les ocurre es lanzarse a la presidencia. Yo creo que ese es un muy, muy mal ejemplo. Si es que además quiere emular ser el Donald Trump mexicano, no creo que le vaya a salir bien. Lo que va a conocer es la ley. E insisto, en ese sentido creo que ya se le acabó el juego a Salinas Pliego, ya perdió. Salinas Pliego ya está derrotado. Solo que sigue en negación y no se ha dado cuenta, ni lo ha aceptado. Pero Salinas Pliego ya está terminado. Enhorabuena para los mexicanos, porque la verdad no necesitamos este tipo de empresarios. Necesitamos otros empresarios, que no se confunda él
ni su lamehuevos Sonsonegui. Necesitamos otros empresarios, pero los buenos empresarios. Los decentes, los respetuosos, los que sí dan trabajo, los que cuidan a sus trabajadores, los que están orgullosos de México y de los mexicanos, los que pagan sus impuestos. No los que no se pagan los impuestos, no invierten ni en las filarmónicas que tanto venden, pero eso sí, ¿qué tal se paran el cuello? No, 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 estos son farsantes. Por eso Salinas Pliego y Sonsonegui se llevan tan bien, porque son dos farsantes mexicanos, dos fraudes mexicanos. Y en ese sentido no es de extrañar que Sonsonegui, que es un pseudo historiador, defienda a un pseudo empresario como Salinas Pliego, que yo diría que principalmente es un evasor, un usurero evasor. Y es un vulgar empresario, y pongo, insisto, en duda si acaso es empresario. Porque el empresario también, olvidemos, el que tanto habla de libertad, innovación, creatividad, pues son cosas que él no tiene. Y que en su quehacer empresarial lo más que se le ocurrió hacer fue ventaneando. Entonces que no nos venga a querer dar cátedras de innovación cuando lo más que se le ocurrió fue hacer ventaneando y venga la alegría y poner un banco y una tienda de electrónicos como Electra, donde se ha aprovechado también tanto de los mexicanos con esos pagos chiquitos que muchos mexicanos han terminado endeudados claramente. Y me imagino que a ellos sí les pide que les paguen, ¿no? O sea, yo creo que a él no le gusta que le deban dinero, ¿no? Qué ironía. Pues ahora le van a terminar a aplicar esa, ¿no? Porque ahora le va a tocar pagar, aunque no quiera y aunque patalee, pues sus impuestos. Este es el caso, pues yo diría ya eh, prácticamente sin salvación de Ricardo Salinas Pliego, un vulgar empresario mexicano que pues si se quiere ir al Salvador o a exiliar a cualquier otro lado, ahora sí que cuando guste, nada más que antes de eso, que le caiga la justicia en México. Realmente no lo queremos aquí. Pero tengamos cuidado también de que no se vaya prófugo de la justicia. Porque lo que él tiene que estar más allá de en una isla, en un yate y en todo eso que le gusta presumir, es principalmente enjuiciado. Eso es lo que realmente le hace falta. Un buen juicio y que se le aplique la ley con toda la fuerza.